Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Esta vez vamos a dialogar con Daniel Dicen. Daniel es presidente y editor del diario La Gaceta de Tucumán y además es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Y ADEPA en los últimos días desarrolló una acción política, una acción pública importante y es de esa acción de lo que vamos a hablar con él. Pero antes hagamos un poquito de historia. Por ejemplo, recordemos que en Argentina existe una grieta muy profunda, una grieta política de una enorme profundidad y que los medios de comunicación son protagonistas indiscutidos de esa grieta. Por una razón o por otra, de un lado o del otro, pero son los protagonistas. Sin embargo, en los últimos días algo pasó y ayer nos desayunamos con una tapa de los diarios única entre todos los diarios que integran la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Y además se sumaron los medios de comunicación, los canales de televisión, sitios web, todos se sumaron con una decisión y con una tapa única que es un hecho que no tiene antecedentes en la Argentina. Y esa tapa decía: al virus lo frenamos entre todos, somos responsables. Y al menos por 24 horas la grieta desapareció. De esto vamos a hablar con Daniel Dicen. Daniel, buenas tardes, Omar Báez te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, la primera pregunta, Daniel, que tiene que ver con todo esto es el porqué de esta decisión de ADEPA de unificar una tapa entre todos los medios de comunicación. Bueno, porque se trata de un momento histórico, ¿no? Histórico a nivel global, pero que tiene distintas velocidades y dentro de esta coyuntura tan particular, en la Argentina sabíamos que se venía un anuncio de enorme trascendencia, que fue la que finalmente hizo el presidente respecto de la cuarentena total. Habíamos tenido ya el dictado de restricciones muy importantes, pero a partir de ahora vamos a una medida de restricción prácticamente total, con pocas excepciones. Y dentro de ese contexto nos pareció que los medios de comunicación teníamos que unificar un mensaje, ¿no? Se trata de una cuestión, como bien decís, que supera las grietas, que supera las viejas divisiones, que supera los matices, porque es una cuestión de salud pública que aflige, perjudica y compromete a todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, así como hemos visto gestos relevantes y destacables de la dirigencia, ¿no? Miembros de la oposición y el oficialismo en conjunto apoyando y consensuando medidas, creíamos que los medios de comunicación que tienen un papel central en este contexto debían consensuar también un mensaje y trabajar de manera coordinada para impulsar, ¿no?, las medidas de prevención y responsabilidad que tenemos todos como sociedad, ¿no? Ya que aquí este enorme desafío que tenemos entre todos no podemos superarlo con gestos o medidas individuales de uno u otro sector, sino con una acción coordinada en conjunto, ¿no? Y en esa capacidad o incapacidad de trabajar de manera cooperativa estarán en línea los resultados que tengamos todos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Daniel, ¿cómo se gestó esto? Conversando distintas alternativas. A ver, en el pasado ADEPA muchas veces tuvo declaraciones conjuntas que salieron expresadas en los distintos medios que forman parte de la asociación. Muchas veces tuvimos avisos, ¿no es cierto?, que salieron de manera simultánea. Y viendo unos otros ejemplos internacionales, por ejemplo, todos los diarios españoles hace pocos días hicieron también una tapa común. Sabíamos, conversando con asociaciones similares en distintos lugares del mundo, que ideas parecidas se estaban impulsando. Al mismo tiempo que nosotros salimos, los diarios de Panamá, por ejemplo, salieron en conjunto, luego los diarios de México, los diarios de Ecuador, y hay muchos otros diarios que están imitando nuestro ejemplo en América Latina y en otros lugares del mundo, imitando el ejemplo español, para tratar de hacer acciones coordinadas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, discutimos respecto del tono del mensaje, incluso hubo una reunión de directivos
de muchos de los medios más relevantes de la Argentina, con el presidente de la Nación y con distintas autoridades nacionales. Se le comentó esta idea, el presidente destacó el rol que venían jugando ya los medios de comunicación, pidió más colaboración en las medidas más duras que se iban a anunciar en las siguientes horas. Se le comentó que teníamos esta idea, le pareció muy buena, pero fue algo que consensuamos entre los propios medios y nos pareció que generó un gran impacto, porque no solamente fueron tapas de diarios, ¿no? Ver todas esas tapas de diarios juntas fue impactante, sino que también los medios audiovisuales salieron con sus mensajes, los sitios digitales, en vía pública vimos muchas carteles, ¿no? La propia ciudadanía participando con sus propios mensajes y sumándose a la campaña. Es decir, que no se trató de algo estático y puntual, sino algo que sigue en movimiento y que hace foco en la responsabilidad y en esta necesidad de concientizar respecto de la trascendencia y la gravedad de la situación y de la importancia de remarcar algunos puntos básicos respecto del accionar común, ¿no? Daniel, ¿hubo diarios que no están nucleados en ADEPA y que participaron de esta decisión? Sí, muchos diarios y muchos medios de otro tipo. ADEPA reúne no solamente a diarios, sino a canales de televisión, a radios, agencias noticiosas, sitios nativos que nacieron con internet de muy distinto tipo, pero además de todos ellos, muchos medios que no estaban asociados se unieron y muchas asociaciones, por ejemplo, asociaciones vinculadas a la Asociación de Periodismo Digital, por ejemplo, o de relaciones públicas, o las agencias vinculadas al sector comercial, ¿no? El Consejo Publicitario, distintas entidades que de uno u otro modo están ligados a los medios de comunicación, inmediatamente se plegaron y manifestaron su apoyo, ¿no? Y los nombres de sus asociaciones salieron en los avisos que fueron publicados el jueves y se siguen sumando, ¿no? Porque la idea era abrirlo al público en general, a las organizaciones en general y generar un contagio positivo, ¿no? El contagio de la conciencia de esta necesidad de actuar responsablemente. Daniel, ¿esta acción de ADEPA se queda aquí o tienen otras planeadas allí como para darlas en el transcurso, en fin, de lo que dure la crisis? No, hay muchas acciones, algunas previas, otras que ya estamos desarrollando en muy distintos órdenes, ¿no? Ya constantemente estamos hablando con las autoridades que están haciendo también sus propias campañas respecto de cómo transmitir, ¿no? las medidas de precaución necesarias para la ciudadanía y que se transmiten a través de los medios de comunicación. Protocolos de acción, ¿no? Son momentos difíciles. El presidente, cuando anunció la cuarentena, estableció que uno de los sectores que quedaba exceptuado de las limitaciones de circulación es la industria periodística, ¿no? De modo que nuestros periodistas y aquellos que están ligados a la industria siguen ejerciendo su función, los diarios siguen llegando a las casas, a los kioscos, los canales de televisión, las radios siguen funcionando y transmitiendo, ya que se trata de una actividad esencial, ¿no? En Italia, que es el país que presenta el caso más grave de Occidente, los diarios siguen llegando a las casas e incluso algunos en el norte de Italia, que es el área más perjudicada, han incrementado su circulación, ¿no? Porque hay avidez de información y por lo tanto hay mucha más, hay una responsabilidad mayor respecto de los medios de transmitir adecuadamente la información, chequearla, buscar las voces autorizadas, ¿no? Para expresar de manera didáctica, ¿no? Las cuestiones centrales y medidas que van cambiando todo el tiempo, ¿no? Se van endureciendo y al mismo tiempo, bueno, lograr ese equilibrio entre la alarma, ¿no? Que en ciertos niveles es importante para que la gente tome conciencia, pero al mismo tiempo llevar cierta tranquilidad y contextualizar las cifras y los datos y las perspectivas y aclarar muy bien, bueno, cuál es el papel que jugamos todos, ¿no? Y la necesidad de que el movimiento coordinado funcione bien. Ahora, Daniel, en situaciones de crisis como esta, que es casi es como decíamos una guerra, pero con un enemigo invisible, es donde cobran mucho más fuerza las instituciones periodísticas tradicionales, aquellas basadas en una historia, en un desarrollo sustentado en credibilidad,
y donde se relativiza la información que trasciende o que va detrás de las redes sociales. Me parece que es un hecho importante y como vos decís, me parece que en Italia están creciendo la circulación de los diarios o su visita en los sitios web, pero de los diarios tradicionales. Me parece que está como recobrando eso. Podría ser un punto de inflexión importante. De todos modos, yo quería puntualizarte. La lucha contra el virus me parece que unifica y hace olvidar todas las divisiones políticas que hacen, porque esto nos agrede a todos. Es un agresor externo que nos puede eliminar a todos. La pregunta es si este punto de partida, no digo eliminar las diferencias que hay, porque son buenas y hay que sostener las diferencias dentro de la sociedad, pero sino al menos hacerlas canalizar sobre un camino un poco más viable y un poco más amistoso que ahora, es decir, hacer menos profunda esta grieta. ¿Esto puede seguir así o se queda como está en esta lucha contra el virus? No, desde ya que esto representa una gran oportunidad, como bien decís, de superar esas diferencias, de tratar de resaltar los puntos en común, ¿no? Y al tratarse de una pandemia que nos afecta a todos en todos los órdenes de la sociedad, en todos los niveles, en todos los países, con mayores o menores casos, pero con algo que vemos cómo se extiende y del cual nadie puede permanecer suficientemente aislado de la problemática. Evidentemente eso nos ofrece la posibilidad de enfocar, ¿no?, nuestro futuro y nuestro actuar colectivo con una mirada diferente a la que teníamos hasta hace muy poco, ¿no? Todos los problemas y los grandes dilemas y los grandes temas de agenda que estaban presentes hasta hace pocos días empiezan a difuminarse y nos muestran la relatividad de esas cuestiones, y ahora estamos todos frente a una realidad completamente nueva que ha entrado en nuestras vidas a una velocidad extraordinaria y desde ya que eso permite cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que definitivamente entramos en un proceso donde vamos a ser testigos de una profundísima transformación en todos los órdenes de la vida social, y la oportunidad es transitar este camino con esta mirada nueva, ¿no? Con esta conciencia de que así como la gran capacidad humana para distinguirse del resto de las especies es su capacidad de actuar en conjunto, cooperativamente y en gran escala, ¿no? Representa al mismo tiempo la gran herramienta para superar una crisis de esta naturaleza, ¿no? Nuestras costumbres sociales han sido el terreno fértil para la multiplicación del virus, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de revertirlas, ¿no?, de modificarlas, de racionalizar la situación, y al mismo tiempo de generar que esa gran habilidad que es la de trabajar colectivamente se transforme en la gran vía de salida, ¿no? Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena en este sentido, con una privación, con una serie de perturbaciones que no son menores en ningún caso, y todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad adicional en este contexto, ¿no?, empezando por las autoridades oficiales, siguiendo por el personal médico, pero también por aquellos que deben suministrar alimento, ¿no?, remedios, aquellos que tienen que resguardar el orden, y también por aquellos que tenemos una responsabilidad en la comunicación que debe ser redoblada. Bueno, ahora estamos frente a un enemigo común donde las viejas diferencias se tornan absurdas y donde este gran desafío nos termina hermanando a todos, ¿no? Y en la medida que no logremos hacerlo de manera coordinada, corremos un enorme riesgo de tener un enorme fracaso, como vemos en muchos países donde se ha manejado esta crisis en velocidades y con eficacias distintas, ¿no? Vemos Corea del Sur, por un lado, que mantiene bastante congelados sus números de contagiados, con una tasa de mortalidad baja, con un sistema médico que ha respondido muy bien y sobre todo una capacidad para transformar las costumbres de manera radical por la conciencia de la crisis, y en Italia, donde eso no se supo contener y todos esos errores sirven para aprender, ¿no? Y bueno, en todas estas crisis siempre hay muestras de heroísmo, de altruismo y también de egoísmo, de individualidades,
y depende qué prevalezca o que la sociedad sepa estimular adecuadamente, premiar y regular de manera inteligente, y bueno, dependerán los resultados de cada uno de los países, las sociedades, las comunidades que están afrontando esto, ¿no? Bueno, como vos decías, creo que las crisis y las guerras sacan a la luz las mejores virtudes y las miserias más grandes de los seres humanos, ¿no? Y esto me parece que estamos viendo ante una actitud, creo que es ejemplificadora. Me parece trabajar todos juntos para luchar contra un enemigo común que no hace ningún tipo de diferencia. Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.